Hola, me llamo Pedro y quiero lograr mis metas. Bienvenido al Arrecife. Si bien es el episodio pasado, que es el primero de este canal, me encanta que hayas regresado. De verdad lo aprecio muchísimo. Y si no, buenísimo que estés sumándote a este espacio y de nuevo, bienvenido. De cualquier forma, agradezco mucho que estés aquí. Hoy, cambiando el escenario, por cierto, probando cosas nuevas, aprendiendo de todo y buscando hacer algo cada vez mejor, creo que es clave y sobre todo en la parte inicial de cualquier proyecto, así que ahí me cuentas qué tal te parece. Bueno, en el episodio anterior hablé un poco sobre mi historia y lo que han sido mis últimos 12, 14 meses y la transformación que tuve en este tiempo. Entonces, para continuar un poco con ese hilo, pensando en que esa transformación no fue solamente física, hoy quiero hablar un poco sobre algo que fue y sigue siendo clave para mí en estos procesos, para poder materializar esos logros o metas que me he ido proponiendo. Y me refiero a la mentalidad. También en el video pasado mencioné un concepto con el que estoy fascinado, que es el de la mentalidad de crecimiento. Es probable que lo hayas escuchado o leído por ahí en algún lado porque me parece que va ganando cada vez más reconocimiento. Y es que justamente hace un poco más de un año comencé a leer el que yo diría es de los mejores libros al respecto. Se llama Mindset, la psicología del éxito, de Carol Dweck. Es muy popular también, si no lo has leído o escuchado, te lo recomiendo 1000%. Porque con esa lectura yo terminé de comprender este concepto que fue algo que revolucionó mi proceso y todo el cambio de estilo de vida por el que yo pasé. Porque una de las ideas fundamentales de la mentalidad de crecimiento es que aun cuando el talento o una habilidad especial son algo que algunas personas parecen tener de manera innata, también son cosas que se pueden desarrollar si se trabaja para ello, aprendiéndolas y practicándolas. Por ejemplo, tú puedes ser un atleta tan bueno o mejor que aquel que desde niño siempre viste que tenía la facilidad para correr, saltar o jugar con agilidad cualquier deporte. ¿Conociste a ese niño? Yo sí. De estas personas que cualquier deporte se les da súper bien y lo hacen ver muy fácil, así genial, ¿no? O por ejemplo, podrías ser un matemático excelente, como ese compañero de clase que quizás tuviste en el colegio que entendía súper rápido las fórmulas de geometría. Y para llegar a serlo, un buen atleta o un buen matemático o un buen algo, debes tener una mentalidad que no te limite en la creencia de que puedes lograr ser así de bueno. Porque cuando lo crees y ves las cosas de esa manera, hay barreras que desaparecen, dejan de existir. Y entonces, cuando eso sucede, es cuando puedes enfocarte realmente y poner tu energía en el esfuerzo que requiere lograr ese objetivo que tienes, ser así de bueno. Ahora, volviendo al libro, en el mundo vemos personas con mentalidad de crecimiento y con mentalidad fija. Mentalidad fija es el nombre que se le da al otro tipo de mentalidad, aquella que valora el talento innato y que cree que la inteligencia de una persona es como una constante fija con la que una persona nace y ya. Personalmente sé que yo he presentado opiniones, posturas y formas de pensar que a veces coinciden con una de las mentalidades y a veces con la otra. Siendo honesto, a lo largo de mi vida he sostenido una mentalidad fija varias veces. Y la verdad, creo que no es fácil darse cuenta de que lo haces. Pero desde hace un tiempo, y poco a poco, he venido aprendiendo a tener una mentalidad de crecimiento al momento de enfrentarme a diferentes situaciones. Y de hecho, ahora siento que me va sucediendo de manera más natural. Y me doy cuenta de cómo esa forma de pensar me hace actuar de una manera distinta. Y así voy logrando adoptarla con más facilidad, lo cual me ha encantado porque me he dado cuenta de que ha sido gracias a eso que comencé a ver mis metas mucho más alcanzables. Para poner un ejemplo concreto, te aseguro que en noviembre del 2022, hace un año y 3 meses, a mí ni me pasaba por la cabeza que pudiera ser capaz de perder casi 30 kilos en un año. Yo creo que en ese momento, nada más de pensarlo, me habría dado risa
y hubiese pensado algo como, ¿qué va? Eso es imposible. En serio, en ese momento no había ni considerado la opción de ponerme a trabajar en eso. Luego, en diciembre del mes siguiente, comencé a vivir esta época de reflexión en la que me veo en la necesidad de un cambio, y en ese momento el primer paso que decidí dar fue buscar aprender cosas nuevas, nuevas habilidades, porque además supe que iba a necesitar nuevos conocimientos para poder trabajar y desarrollar un proyecto que en ese entonces me comenzaba a imaginar. Y no me refiero al proceso de transformación física, eso fue llegando después. Pero ya con la idea en la cabeza de comenzar a aprender cosas nuevas, me dije, ok, entonces tengo que comenzar a leer. Y el primer libro que decidí leer fue uno que se llama Cashvertising, de Eric Whitman. También muy bueno, por cierto. Si te dedicas a las ventas, te lo recomiendo. Es más, voy a ver si logro dejar en la descripción del video o en un comentario algún enlace o forma de acceder a estas cosas que voy recomendando, así lo tienes ahí a la mano. Pero bueno, elegí este libro de primero porque en ese momento estaba en un proceso creativo en mi mente en el que necesitaba reinventarme, buscando un nuevo objetivo, un nuevo propósito. En ese momento yo quería algo en lo que pudiera trabajar con pasión para que representara ese éxito que me estaba haciendo falta. Yo quería sentir un logro personal. Entonces, básicamente necesitaba una idea y un plan para desarrollarlo. Y bueno, desde entonces no he dejado de pensar en eso, la verdad. Todos los días he seguido dándole forma a esa idea y planeando cómo ejecutar ese proyecto. Y aún lo hago y es en lo que busco trabajar hoy en día, pero seguro en otro video lo cuento con más detalle. El punto es que en aquel momento, cuando mi mente comenzó a enfocarse en cómo darle forma a esa idea y cómo ejecutar ese proyecto, fue también cuando comencé a entender que para lograr hacerlo realidad y alcanzar esa meta, tenía que convertirme en otra persona. Eso fue algo que me voló la cabeza. Cuando entendí que para lograr mi nuevo objetivo tenía que convertirme en otra persona, fue una revelación y un momento de claridad que para mí tiene un antes y un después. Y quizá para algunas personas, si me escucharan decir esto, sonaría como algo obvio o evidente, pero sinceramente creo que no lo es para muchos. Ahora, ¿a qué me refiero con esto de convertirme en otra persona? Pues, en pocas palabras, a que tenía que cambiar mis hábitos. Y no es que estuviera lleno de malos hábitos, digamos que habían varios de los buenos que no estaba practicando. Por lo tanto, así como tenía que comenzar a aprender nuevas habilidades, tenía que comenzar a comportarme de otra manera. Por ejemplo, tenía que comenzar a ser una persona que es capaz de comenzar un libro y terminarlo, porque en mi vida he dejado muchos libros a medias, la verdad. Y bueno, así fue que llegué a estos libros que ya te he ido mencionando, que para mí fueron perfectos porque con ambos conecté al 100% y logré tener la sensación de que tenía sentido lo que estaba planeando, de que finalmente estaba de nuevo en un camino correcto. Porque por un lado estaba comenzando a nutrir mi mente con contenido de temas comerciales y de mercadeo, que era algo que necesitaba en ese momento, y por el otro estaba leyendo uno de los libros que más validaba lo que ya había comenzado a pensar, que era justamente que mi mentalidad debía ser de crecimiento, solo que yo no sabía que se llamaba así. Y aprendí que no solo es un concepto que existe, sino que es algo perfectamente posible de lograr. Ahora, regresando a este momento en el que comienzo a trabajar en convertirme en una persona con mejores hábitos, para mí fue inevitable incluir dentro de estos nuevos hábitos una mejora en mi alimentación y en mi actividad física, porque, ¿cómo no? En el video pasado di contexto a todo esto y, siendo honesto, tenía todas las razones para cambiar y mejorar ese aspecto de mi vida, a nivel de salud, de autoestima, y además, para ser consecuente con el cambio de mentalidad que estaba buscando, convertirme en una persona que prioriza su bienestar iba muy de la mano con la persona que quería ser, que es alguien con la disciplina suficiente para lograr ese cambio radical en mi cuerpo. Y así fue como comencé a trabajar en incorporar el ejercicio, la buena alimentación, el descanso y otro par de buenos hábitos que iban de la mano con este estilo de vida de la persona que quería ser. A lo que quiero llegar con toda esta historia y esta explicación de cómo fue el inicio de mi proceso
es a tratar de ilustrar con mi propia experiencia la forma en la que el cambio de mentalidad era algo que sí o sí tenía que formar parte de ese proceso para que fuera exitoso. Si yo no hubiese tenido ese cambio de mentalidad en el que comprendía que debía asumir hábitos distintos para poder tener resultados distintos, no los hubiese obtenido. Así de simple. Voy a usar el ejercicio, el entrenamiento físico como ejemplo nuevamente. ¿Cuántas veces iniciamos en el gimnasio o comenzamos a correr en el parque o hasta invertimos dinero en una bici o en otros implementos como ropa o accesorios deportivos para luego dejarlo al poco tiempo? A mí me pasó, y no una, sino varias veces. Y esto no sucede porque seamos personas incapaces de seguir adelante con una rutina de ejercicio. Para nada. Créeme que eres capaz. En realidad sucede porque somos personas que no tenemos la mentalidad que se requiere para ser constantes y para seguir haciendo esa nueva rutina. Porque la verdad es que una nueva rutina que signifique pararme más temprano o desviarme de la ruta hacia mi casa al salir del trabajo o tener que cambiar el tiempo que tengo para hacer los quehaceres del hogar o para acostarme a ver televisión o simplemente saber que voy a sentirme cansado y con el dolor en el cuerpo, por supuesto que todo eso va a resultar incómodo. En muchos casos, ninguno de los cambios que implica la implementación de un nuevo hábito están en nuestra zona de confort. Nada de eso es a lo que uno está acostumbrado y suele ser mucho más fácil dejarlo a un lado, porque ¿para qué incomodarse, no? Y ahí es donde la mentalidad es clave y es lo que hace la diferencia. Porque el cambio de mentalidad está asociado a un cambio en la esencia de quién eres, que seguro sería alguien que al menos tiene un motivo claro. Es decir, que si cambias las creencias sobre ti mismo y te convences de ser alguien que puede tener la disciplina y la voluntad que se requieren y crees que eres una persona capaz de levantarse más temprano o capaz de organizarse para hacer los quehaceres en menos tiempo y de adaptarse a todos esos cambios, entonces no te detienes, porque eres alguien que no se detiene por eso. Trataré de poner un ejemplo más súper sencillo. Hay dos personas, ambas fumadoras por muchos años y están en un proceso para dejar de fumar. El sujeto A le ofreces un cigarro y te dice, no gracias, estoy dejando de fumar. Al sujeto B le ofreces un cigarro y su respuesta es, no gracias, yo no fumo. Hay una diferencia evidente, ¿no? El segundo ya cree de sí mismo y está convencido de que no es una persona fumadora. ¿Cuál de las dos personas crees que tenga más probabilidad de dejar el cigarro al final? Este ejemplo, por cierto, no me lo inventé yo, está en otro libro que se llama Hábitos Atómicos. Otra recomendación súper buena. De nuevo, veré cómo dejar algún acceso a este contenido en un comentario. Porque en este libro te dan casi que un manual para implementar nuevos hábitos. Si te animas, de verdad, léelo o escúchalo. Y es que también te cuento todo esto porque yo lo viví. Varias veces pagué muchos meses del gimnasio sin ir, compré una bici que usé unas 5 veces, pero la verdad es que fue hace un año que tuve ese cambio de mentalidad necesario para poder ser constante y comenzar a ir al gimnasio sin parar. Y comencé a levantarme temprano, 6 días a la semana, con compromiso y con ganas. De esas de entrenar en mi casa si había un día en el que el clima no me dejaba salir. Y hasta comencé a disfrutar del dolor y del cansancio en el cuerpo porque lo interpretaba satisfecho, con la sensación de hoy entrené duro. Y lo mejor es que no solo comencé a comportarme así, sino que desde entonces no dejé de hacerlo, porque me convertí en otra persona. Ahora estoy convencido de que soy una persona que entrena y además en todo el proceso he ido comprobando todos los beneficios de un estilo de vida saludable y ahora es el único que quiero tener. Y eso me llevó a los resultados, a la recompensa. Porque ahora no solo soy una persona más saludable, sino con mejor autoestima, que se siente fuerte y con energía. Y mejor que todo eso, soy una persona que se cree capaz de lograr cualquier otro objetivo que se proponga. Y eso me parece increíble. Me gustaría cerrar este episodio tratando de identificar un punto de partida para que alguien pueda iniciarse en un proceso como este, para comenzar a trabajar en ese cambio de mentalidad que puede llevar a una persona a lograr un objetivo. Lo primero que me viene a la mente es pensar en si se puede asociar eso que se quiere lograr con la persona que eres. Respondernos una pregunta como, ¿soy el tipo de persona que lograría hacer eso? Si la respuesta honesta es sí, está perfecto.
te podrás saltar algunos pasos para ir a lograrlo. Si la respuesta es no, entonces creo que a medida de que se va reflexionando sobre eso, se comienza a identificar qué es lo que hace falta para ser esa persona, y no solo eso, sino las razones por las que no lo eres. Y hey, sé que se dice fácil, pero pienso que es un muy buen ejercicio de introspección, súper interesante, del que cualquiera puede aprender muchísimo. Y aunque quizás no sea fácil, la verdad no debería costar mucho tampoco, porque veamos, ¿cuánto tiempo de tu día a día dirías que inviertes realmente en ti? En tu cuidado personal, tiempo para pensar en ti y en tu bienestar. Si crees que inviertes poco tiempo en eso, yo creo que lo mejor es empezar por ahí. Yo pienso que deberíamos ser capaces de invertir el tiempo que sea necesario para esto. Lo primero debe ser poder tomarme el tiempo para pensar en mí y para mirarme a mí. Y que así como me puedo ver en el espejo una mañana y de repente notar que tengo, no sé, un barro en toda la frente, también puedo buscar ver hacia adentro. Y debo hacerlo prestando atención, con la intención de notar, de encontrar, de darme cuenta. Seguramente al hacer un ejercicio como este podrán aparecer cosas que uno no sabe responder y hasta difíciles de reconocer. Y supongo que eso está ok, una cosa a la vez. El punto es que cuando uno busca ver hacia adentro para entender qué hay ahí que no me deja mejorar mi condición física, por ejemplo, probablemente lo primero que aparezca sean frases negativas, como porque no puedo, o no tengo la fuerza de voluntad, o es que me encanta comer y yo muero por un postre, y es que con mis amigos o mi pareja siempre salimos a la calle los fines de semana a comer, o ya no estoy tan joven, o esta, que se la he escuchado a muchas personas y que a mí me pasaba cuando no tenía la mentalidad del estilo de vida saludable, y que además me parece súper peligrosa, por cierto, que es algo como, luego comienzo, todavía no estoy tan grave. Pero es que justamente eso es lo que hay que notar, esas excusas y esas negativas. Es mirar hacia adentro, buscando entender qué es aquello que somos o que no somos, que no nos permite avanzar con éxito al momento de proponernos algo. Porque haciendo eso, lo que se encuentra es el qué y el por qué. Y estoy muy seguro de que para todas esas negativas y esas excusas que nos damos, hay formas diferentes y mucho mejores de ver las cosas. Porque sí se puede. Y a mí también me encanta comer y como sabroso. Y ya estoy más cerca de los 40 que de los 30. Pero yo me siento joven. Y también como postres en la calle. Yo no he dejado de disfrutar. Y menos mal que no esperé a estar grave. Y todo eso lo hago y lo veo así porque mi mentalidad cambió. Y yo cambié. Gracias una vez más por estar aquí. Espero que todo esto que digo te sume y que puedas tomar algo para mejorar al menos un 1% tu vida. Nos vemos.